el cianuro, mucho otra vez el diamantes, hay algunos que son de origen concreto, de una zona geográfica concreta, como la zona de los Grandes Lagos en África, hay otros que tienen dimensión mundial. El Kimberley, por ejemplo, pues, es conocido en el sector de los diamantes y prácticamente pues, hoy en día cualquier joyería que uno vaya a comprar algo que lleve diamantes, pues le van a entregar una certificación de este tipo, ¿no? Hay otros que son genéricos, que se refieren no ya a una sustancia determinada, sino a la industria extractiva, pero a nivel general. Entonces ahí, por ejemplo, pues el más importante, que entraremos luego en más detalle, es el del ICMM, pero hay otros, está el IRMA, el EITI, hay otro a nivel australiano, en fin. Seguimos con estos. Y hay otros que son ya más bien genéricos, es decir, que se puede aplicar desde una mina hasta una plantación de cacahuete o una explotación maderera, ¿no? Entonces, algunos que se han citado esta mañana, el GRI, los principios de Ecuador, pero muchos otros que hay aquí. Y como digo, esto es una selección rápida, que como veis, pues hay muchísimos esquemas. Hemos incluido en este listado las normas ISO, por supuesto, que de alguna manera también reflejan, tienen conceptos comunes con todo lo que estamos hablando. Y entrando un poco ya más en detalle, pues por ejemplo, Better Coal. Better Coal, como ya el nombre indica, pues es una cosa del sector carbón. Entonces aquí, ¿quién es Better Coal? Pues es una serie de empresas del sector de energía que tenéis ahí, donde por ejemplo pues está Gas Natural Fenosa y Iberdrola, que de lo que de alguna manera quieren garantizar es que su cadena de suministro de carbón cumple unos principios básicos de sostenibilidad. Entonces, esto es específico para el sector carbón, es específico para los miembros de la asociación Better Coal, o sea, no es, yo si no soy de Better Coal, hombre, a lo mejor puedo conseguir una certificación, pero no está pensado para eso, ¿eh? Y hay dos procedimientos de evaluación, que es mediante una autoevaluación o mediante una evaluación por tercera parte independiente. Es importante destacar que Better Coal no incluye dentro del esquema la operación minera, con lo cual, bueno, pues quedaría un poco fuera de lo que estamos hablando, pero es cierto que se incluye dentro del Better Coal otros mecanismos de sostenibilidad, como puede ser la ISO 14001 medioambiental o la SA 8000 de contabilidad social, no sé exactamente cómo traducirlo. Estoy dando el botón que no es. ¿Qué considera Better Coal? Bueno, pues una serie de conceptos que, insisto, no vamos a entrar en detalles. De aquí se han tomado algunos indicadores para la nueva revisión de la norma, pero aquí hay cuestiones, pues como ya lo estáis viendo, y esto se va a repetir un poco que estamos viendo, la ética de los negocios. Bueno, claro, ¿aquí de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de temas de contrabando, estamos hablando de temas de sobornos al gobierno de determinados países, etcétera, etcétera. Entonces son cuestiones que evidentemente una norma española, europea, pues no tiene mucho sentido. Entonces, bueno, como esto está muy enfocado y todo lo que vamos a ver está muy enfocado sobre todo a países en desarrollo, pues tiene su justificación. Pero claramente aplicar esto a una explotación en España o en Europa a lo mejor no es muy razonable, ¿no? El GRI pues es una asociación que tiene miles de socios a nivel internacional, está implantada en más de 90 países y, bueno, pues se aplica a cualquier tipo de sector. El GRI lo que propone es una elaboración de una memoria de sostenibilidad, es decir, oiga, yo me porque no es certificable, es decir, no hay alguien que certifique que usted cumple el GRI, sino que lo que hace la empresa o la entidad que quiere demostrar que cumple es elaborar una memoria de sostenibilidad, ¿eh? Y luego hay una evaluación, pero no hay una certificación. Como digo, esto se puede aplicar a multitud de sectores, y de hecho lo hay, aunque tiene digamos, un suplemento específico para minería. Y los criterios que considera, pues volvemos a lo mismo, hay cuestiones generales, de gobierno, de ética, de integridad, temas de medio ambiente, social, pero bueno, es una de las fuentes de las cuales se han tomado pues una serie de indicadores, o sea, al menos se ha comprobado que los indicadores aplicables del GRI al caso español y europeo por extensión, pues están incluidos ahí. Otro esquema importante, este sí es minero, es del ICMM, el Consejo Internacional de Minería y Metales, Metalurgia, que es una organización de las grandes empresas mineras internacionales, ¿eh? Ahí hay 23 compañías, están puestas ahí algunas como Rio Tinto, Goldfields, Glencore, etcétera, y también están unas asociaciones mineras como Euromines, que es la que nos puede resultar más próxima.
Entonces, aquí lo mismo, el objetivo, ¿cuál es? Es mejorar el desarrollo sostenible de las compañías y asociaciones que son miembros del ICMM. Aquí sí se puede conseguir una certificación por tercera parte, mediante un procedimiento de aseguramiento que no tiene carácter normativo. Es decir, ninguno de estos esquemas que estamos viendo aquí hay una norma de carácter público que la respalde, sino que hay unos procedimientos elaborados por la propia organización que tiene esta iniciativa de sostenibilidad. Bien, los mismos aspectos que considera, pues todo esto es muy repetitivo, volvemos a ver temas de seguridad, de social, de ambiental. En el ICMM hay muchas cuestiones de apoyo a las comunidades indígenas, porque lógicamente aquí al final son grandes empresas que lo que quieren de alguna manera es justificar que lo que están haciendo en los países en desarrollo lo están haciendo bien y que no les metan dentro de ese capítulo de digamos, de los minerales de sangre y cosas por el estilo. Y claro, pues aquí hay cuestiones como apoyo a las comunidades indígenas, el no trabajo infantil, etcétera, etcétera, que de nuevo, insisto, pues lógicamente en un caso español, europeo, no tendría demasiada justificación, no tendría demasiado sentido incluirlo dentro de la normativa. Los principios de Ecuador. Los principios de Ecuador, pues eso, son unos principios también, y aquí esto está promocionado por una serie de entidades financieras. Una serie de entidades financieras, entre los cuales está el BBVA, por ejemplo, por decir a alguien próximo, pero que en total son más de 80 entidades y que cubren más del 70% de la financiación de proyectos en mercados emergentes. Entonces, lo que se pretende con esto es evaluar los riesgos sociales y medioambientales fundamentalmente de este tipo de proyectos y, digamos, garantizar que esos proyectos que ellos financian se hacen de una forma socialmente responsable. Entonces, aquí la evaluación va por una declaración del proyecto, del promotor del proyecto, de que se cumplen los principios de Ecuador, se demuestra que se tienen esas capacidades y esos medios y puede haber una auditoría por tercera parte. Tampoco hay una certificación como tal. Bien, pues los aspectos que considera, pues lo mismo, se vuelven a repetir este tipo de cosas que estamos hablando. Hay un aspecto interesante y es que hay 3 categorías en cuanto a riesgos, A, B y C, dentro de los principios de Ecuador. La A es la que tiene impactos sociales o ambientales significativos, la B los limitados y la C los que son mínimos. Bien, todos los proyectos mineros van o al A o al B. Es decir, que depende un poco del país y de los criterios de quien lo aplique, pero todo lo que es minería va siempre a la categoría A o a la categoría B. Insisto, no quiero entrar en detalles, no merece la pena, pero bien, una cosa que es un aspecto que sí tiene interés es en el apartado 3, en cuanto al cumplimiento de las normas sociales y aplicables. Los principios de Ecuador distinguen 2 tipos de países. Los países que llaman designados, que es en los que lo único que se pide es que se cumpla la legislación del país, porque se considera que hay una legislación que es razonable y defendible, y socialmente aceptable, y los no designados, en cuyo caso, pues si en los países no designados, donde esa normativa o reglamentación no es tan, digamos, no está tan conforme con los criterios generales, pues ahí ya se pide que se cumplan las normas de desempeño de sostenibilidad ambiental y social del IFC, que ahora veremos. ¿Qué países son designados? Bueno, pues todos los europeos, ahí lo tenéis abajo, no sé si se podrá leer, pero bueno, todos los europeos y poco más. O sea, de América estamos hablando de Estados Unidos y Chile nada más, y de Asia estamos hablando de Japón y Corea nada más. Entonces, cualquier país que no esté incluido ahí se le obliga a un requerimiento específico de las normas del IFC. Bien, los principios de Ecuador, insisto, yo creo que no merece la pena insistir más en esto. Y el IFC, que es el esquema de sostenibilidad del IFC, que el IFC es una división o una institución del Grupo Banco Mundial y que lo que hace es financiar proyectos en países de desarrollo. Entonces, el Banco Mundial, ahí hay 184 países miembros y lo que pretende este esquema de sostenibilidad es ofrecer a los clientes del banco una identificación de los riesgos y los impactos que tienen esos proyectos en los mercados emergentes. O sea, muy enfocado, de nuevo, a mercados emergentes. Entonces, se obliga a que tenga un sistema de gestión ambiental y social, que tenga que cumplir unas normas, tiene que haber de hecho, hay una vigilancia periódica por la propia entidad financiera que financia el proyecto.
Y pues los aspectos que considera, pues volvemos a los mismos, y ahí está quizás bien resumido: temas de impacto ambiental y social, trabajo y condiciones laborales, eficacia de los recursos y prevención de contaminación, seguridad en la comunidad, el tema de cuestiones como el reasentamiento involuntario, que lógicamente en España o en Europa no tendría mucho sentido, biodiversidad, los pueblos indígenas, patrimonio cultural, etcétera, etcétera. Bueno, esto es visto así un poco por encima, los esquemas en los que de alguna manera, insisto, se han mencionado esta mañana y que se han inspirado, se han tomado elementos de estos esquemas para la elaboración de la nueva norma, pero, y ya a modo de conclusión, pues yo diría que existen, ya hemos visto, multitud de iniciativas, aquí hemos mencionado unos cuantos, pero hay cientos de ellas, que tienen enfoques y objetivos distintos y que tienen un grado de desarrollo distinto también. Hemos visto que algunos esquemas son o bien muy genéricos y se aplican a cualquier tipo de sector, como puede ser el GRI o los principios de Ecuador, o bien van dirigidos a unos sectores industriales muy específicos, ¿no?, como puede ser Better Coal, que es para el carbón. Estos esquemas en realidad están pensados para empresas, grandes compañías mineras que trabajan en mercados emergentes o en países de desarrollo. Hay muchas cuestiones, hay muchos parámetros de eso que ya hemos comentado, pues, el tema del trabajo infantil, el tema de la ética en el trabajo, perdón, de la ética en la política, del no contrabando, cosas por ese estilo que lógicamente pues, solo tienen sentido en ese tipo de países. Entonces, por lo tanto, en base a ello tiene sentido que haya una norma que esté más adecuada para la minería de los países designados, esos que hemos visto de los principios de Ecuador, y en especial en Europa, donde, para empezar, la mayor parte de las operaciones mineras son de tamaño pequeño o medio para los estándares internacionales. El coste de certificación es mucho más sencillo que si queremos ir a un GRI o cualquiera de los esquemas anteriores, ¿no? Y luego hay un aspecto importante también: el hecho de que sea una norma nacional, UNE, le da un respaldo y un prestigio, porque no le tienes que explicar a nadie lo que es la norma UNE, mientras que si tú vas a los principios de Ecuador, pues para empezar, a la mayor parte de los usuarios finales habrá que explicarle qué es eso de los principios de Ecuador. Mientras que tú vas con un respaldo a la norma nacional, eso ya tienes mucho ganado. Yo creo que en esto es de las pocas cosas que hemos sido líderes en Europa, porque la primera norma pues, es del año 2008, y de hecho hay otros que están siguiendo en esta línea ahora. Yo creo que Vicente comentará algo a continuación de eso. Y, bueno, pues al menos en este sentido yo creo que tuvieron determinadas personas una visión clara de que esto podía ser una herramienta fundamental a la hora, sobre todo, de la comunicación a la sociedad de que las cosas sabemos hacerlas bien. Y con esto termino. Muchas gracias.